Comenzando con este primer capítulo, me quiero presentar para que los que no me ubican o no me conocen y que vayan a escuchar esta grabación puedan saber de quién se trata la voz que está hablando. Mi nombre es Hugo Alejandro, vivo en la ciudad de Santiago de Chile y este capítulo, que se denomina La marca del anticristo, tiene que ver con la información que he ido obteniendo en el tiempo y que yo estoy seguro que ha sido Dios quien me la ha ido entregando. Voy a dar ejemplos reales, objetivos, de lo que voy a conversarles. Por ende, la importancia de esta información no es solamente para los que quieran creer, ya que esta profecía bíblica o advertencia que está en el libro de Apocalipsis va a ser de gran eh, importancia en el mundo. ¿Por qué? Porque les va a afectar a todas las personas que habitan el planeta Tierra. Quizás para algunos pueda parecer algo fantasioso o casi imposible, pero vamos a ir descubriendo que este tema es realmente una verdad que vamos a poder ver con nuestros propios ojos. Algunos, si bien ya pueden estar familiarizados con este tema, quizás han escuchado, ya que en la internet hay mucha información, pero no en todos los casos está asociada como corresponde al origen de esta información que les voy a compartir. Y el pilar fundamental para los que creemos en Dios y para los que entendemos que esta advertencia viene de Dios está en la Biblia. Como les dije, mi nombre es Hugo Alejandro. Yo nací acá en la ciudad de Santiago de Chile, pero después por razones de trabajo de mi papá me fui a vivir a Iquique. Y allá estudié comercio exterior, en donde nació mi primera inquietud con este tema. Yo estudié en el año 1995 la carrera de comercio exterior en la Universidad Arturo Prat. Y en uno de estos ramos, que se llama mercado de divisas, que tiene que ver principalmente con políticas monetarias, en una clase el profesor nos empezó a hablar de una planificación mundial para la consolidación de una moneda única. Y este proyecto se llama La Serpiente, entonces por el mismo nombre a mí me llamó mucho la atención y con un compañero comenzamos a investigar de qué se trataba, ya que yo recién estaba comenzando a leer la Biblia y estaba empezando en los caminos cristianos, entonces había leído que a Satanás se le denominaba como la serpiente antigua y en esta clase se estaba hablando de un proyecto que justamente se llamaba La Serpiente. Y el profesor empezó a hablar de algunos acertijos, entonces era bastante impresionante que en una clase de economía se hablara de serpientes, se hablara del gusano dentro de la serpiente, en el túnel. Bueno, y esto tiene que ver con una crisis monetaria que hubo en los años 70 en la URSS, en la Unión de Repúblicas Socialistas, y que ellos para enfrentar esta crisis resolvieron que debían unificar una moneda, que en una primera instancia se le denominó el ECU, European Currency Unit, Unidad Corretaria Europea. Que esto se consolidó años después, como todos lo sabemos, con la implementación del euro. Acá hay un contexto histórico, un proceso que necesariamente tiene que ir acompañado de decisiones políticas y si nos adentráramos más en el tema podríamos entender que para que se consolide, que se eliminen monedas de algunos países, son decisiones muy fuertes porque afectan la cultura, la historia de los países. Por eso, dentro de los países que aún pertenecen a la Unión Europea, Inglaterra no eliminó su moneda, la libra esterlina. Por lo mismo, porque es algo histórico, algo de su cultura. Entonces, que todos estos países hayan aceptado una sola moneda para toda esta comunidad europea, créanme que es un antecedente relevante, importante en la historia de las políticas monetarias que se están dando en el mundo. Entonces, es importante que nosotros conozcamos el proceso histórico que ha tenido
la economía, ¿cierto? Para poder entender esta profecía bíblica. En esta clase de economía nació, ¿cierto?, a través de esta clase que nos estaba dando el profesor, que es doctor en economía, y fue el primer antecedente que yo tuve de esto. Estoy hablando del año 1995, cuando en Chile no había telefonía celular. Recuerden que la telefonía celular llegó en el año 1997 recién, y por lo menos menos tampoco había internet. Pero en esta secuencia de información que me fue llegando, quiero hacer un paréntesis para los que no han tenido nunca una experiencia con Dios. Dios habla de distintas formas. La base fundamental es su palabra. O sea, no podemos salirnos de los márgenes de su palabra. Y eso lo tenemos que entender. Dios habla y dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La voz de Dios está en su palabra. Y también habla a través de su Espíritu Santo. Pero esos son otros temas. Directamente a los días, y casi yo creo que no se cumplió ni un mes, me llega un archivo de la empresa Motorola que estaba en los años 90 incursionando en el desarrollo y la fabricación de un dispositivo electrónico, un microchip. Este microchip, al comenzar a leer la información, tenía que ver con un tema netamente de contener la información de las personas. Información generalizada en ese momento, de acuerdo a las características de los avances tecnológicos, no podía ser más que lo que les voy a comentar. Contenía la información, el nombre, incluso la dirección para la ubicación geográfica de la persona, el grupo sanguíneo, el número de identidad o de carné, como le llamamos acá en Chile, el número de cuenta corriente, porque también tiene una orientación y principalmente de transacciones económicas. ¿Y por qué les digo esto? Porque Motorola, su primer partner para establecer como producto este microchip, como un producto bancario, fue la empresa Mastercard. Y el primer nombre que tuvo como producto este microchip es Mondex, que significa dinero en la mano derecha. Hasta acá yo nunca supe ni me había informado que esto estaba en la Biblia. Y esto fue lo impresionante. Porque Motorola cuando eh, empezó a desarrollar este dispositivo electrónico, su objetivo era que fuera para ponerlo subcutáneamente en el cuerpo humano. O sea, no era un producto como una tarjeta como las que conocemos de crédito, que podemos transportar en una billetera, sino que principalmente era para ser puesto en el cuerpo humano. Y le encargó a un grupo de científicos que determinaran en qué parte del cuerpo humano era factible y viable mediante una microcirugía implementar este microchip. Y ellos determinaron que el mejor lugar del cuerpo era la mano derecha o la frente. Ustedes se preguntarán, y a los que no se pregunten, ¿por qué estos científicos determinaron que tenía que ser la mano derecha o la frente? ¿Por qué en otro lugar del cuerpo? Y esto tiene una explicación científica, técnica, la cual les voy a detallar un poco más adelante, porque esto no está abierto al público, esto no es una información que puedas encontrar fácilmente. Y créanme que es impresionante. Hasta acá, como les vuelvo a reiterar, y es importante que lo identifiquen, yo no había leído la Biblia en este capítulo en donde se habla de algo relacionado con lo que estos científicos estaban determinando, con lo que esta empresa estaba desarrollando. Y en este punto es cuando a mí me quedó la duda, ¿por qué no otro lugar del cuerpo? ¿Por qué ellos van a poner este microchip en la mano derecha o en la frente? Un microchip que es del porte o del tamaño de un grano de arroz, que tiene una antena pequeña, todo es micro, es pequeño, una batería pequeña que contiene litio. Me llamó mucho la atención cuando leí que si el litio se te va a la sangre te produce enfermedad, incluso te puede producir la muerte. Y después, investigando los primeros intentos que fueron para que se pusieron las personas este microchip,
tuvieron cáncer, muchas de ellas. Entonces, estamos hablando de algo que es serio, que no es un juego. Y en el tiempo después, yo creo que también fue dentro de 2 o 3 meses, llego a este capítulo bíblico, el cual les voy a invitar a que ustedes puedan leer en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 16. Compare la información que les acabo de dar con lo que está escrito acá en la Biblia. Y dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Acá hay palabras claves que tenemos que identificarlas para ir comprendiendo hacia adelante de qué se trata todo esto. Acá dice que hacía que a todos, o sea, nadie se va a escapar, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. Se les pusiera una marca, se les pusiera, o sea, está hablando de algo que es impositivo, en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca. ¿Me entienden? Entonces, esa es la comparación que a mí realmente me impresionó. O sea, había leído hace poco el tema de este producto que estaba desarrollando Motorola, asociada con Mastercard, y después leo esto en la Biblia y digo, pero si esto tiene relación directa, o sea, es una marca que va a ser puesta en la mano derecha o en la frente, y estos científicos determinan que este producto, este microchip, iba a ser impuesto en la mano derecha o en la frente. ¿Por qué? Acá te asalta esta duda inmediatamente. ¿Por qué la mano derecha y por qué la frente? Bueno, esto es un dispositivo electrónico, con una batería, con una antena, que tiene información. Para que este dispositivo tenga vida útil dentro del cuerpo, necesita que esta batería sea cargada o alimentada, ¿cierto?, de energía. Y lo que descubrieron estos científicos es que en los lugares del cuerpo en donde se concentra la mayor variación por las pulsaciones que se concentran en estos lugares, en la mano derecha y la frente, es donde se produce la mayor cantidad de variaciones por cambios de temperatura. Eso es lo primero que tenemos que entender. Esto, traducido a un idioma técnico, significa, y para que ustedes estén informados, hay dos tipos de corriente. La corriente continua, que es lineal, es plana, y la corriente alterna, que es todo lo contrario. En donde se concentra la mayor cantidad de corriente alterna en el cuerpo humano es la mano derecha y la frente. Por eso, estos científicos determinaron que es allí donde este dispositivo electrónico o microchip tenía que ser y tiene que ser puesto. Y por eso la Biblia, en este capítulo, Dios mismo nos advierte hace más de 2000 años que esto iba a suceder. ¿No lo encuentran interesante? ¿No les parece tremendo? Ahora, ¿quién escribió la Biblia? ¿Quién escribió esto? Es imposible que un hombre se haya adelantado 2000 años hacia atrás para contarnos que esto iba a suceder. El Apocalipsis le fue revelado al apóstol Juan en la isla de Patmos, en el año 65 aproximadamente, después de que Cristo muere y resucita en la cruz. Muere, pero resucita en la cruz. Y le da esta información, que es escrita en la Biblia, para que nosotros, los que íbamos a vivir esta realidad, supiéramos que esta trampa, ¿y por qué digo trampa?, que se iba a dejar caer, nos iba a afectar a todos. Y en este punto es importante identificar que Dios tiene 3 características que nos enseña la Biblia. Que Dios es todopoderoso, es omnisciente, que todo lo conoce, y es omnipresente. Su presencia está en todos lados, en una misma vez. No hay ningún ser en el universo, en el mundo, que tenga estas características. Por eso hay un solo Dios todopoderoso, que es del cual
hoy día yo les estoy hablando, y es el cual nos ha entregado esta advertencia en su palabra. Y así como Dios tiene hijos, Dios tiene un enemigo, que es Satanás, y la Biblia dice que la tercera parte de los ángeles del cielo, que se quisieron rebelar en el reino de los cielos, es como un golpe de estado que hubo, millones de ángeles, junto a su líder Satanás, fueron arrojados a la tierra, y son seres espirituales. Una de sus mayores armas es que no los podemos ver, pero sí tienen poder, y no son seres tontos, son seres inteligentes ellos. La palabra de Dios dice, ¿tú crees en Dios? En Efesios, en el libro de Efesios dice, bien haces, los demonios también creen y tiemblan. Creen porque lo conocen, estuvieron en el reino de los cielos, y tiemblan porque saben que Dios, y no lo pudieron vencer, y saben que Dios es todopoderoso, es invencible. ¿Me entienden? Entonces, en este contexto, lo que Dios está haciendo es advertirle a quién, a los que le creen, a su pueblo. Pero tú creas o no en esta información que hoy día te estoy dando, esto te va a afectar igual. Ahora tú me dirás, pero ¿cuál es la intención de meter miedo, de hablarnos de esto? No, muy por el contrario. Lo que Dios nos está mostrando a través de su palabra es que Él tiene el control, porque Él no se limita al tiempo. Cuando Dios escribe esto a través del apóstol Juan, en su palabra, nos muestra que en un futuro el hombre iba a crear esta trampa para someter a todos los seres humanos en un control absoluto. ¿Por qué? Porque las características que hoy día tiene este microchip no son las mismas que en el inicio, que solamente era almacenar información. Hoy día, como les voy a comentar ahora, las características de este microchip son impresionantes y la tecnología hoy día lo permite. Escúchenme, lo siguiente, la intención, el objetivo de esta trampa es someter a un control absoluto al ser humano en todo lo que vayan a hacer. Y en este proceso, hoy día podemos decir que estamos a puertas del cumplimiento de esta profecía, para que ya sea implementada obligatoriamente en todo el mundo. Logísticamente, este microchip ya podría ser implantado en las personas. Logísticamente me refiero que existe la cantidad de microchip para que todos sean marcados. Pero como les comenté, hay decisiones en políticas monetarias, en las economías del mundo, que por nuestras culturas no pueden ser directamente implementadas saltándose estas culturas. Por ende, tienen que haber acontecimientos mundiales que lleven a que esto se pueda implementar mediante las leyes. Y esto tiene una base principal, fundamental. Para que ustedes sepan, en el año 2013 se aprobó una ley en el Senado del país más poderoso del mundo, Estados Unidos, la cual dictamina que todo ciudadano norteamericano tiene que ponerse este microchip para ser atendidos en los sistemas de salud. Y esta ley se llama Obamacare, ¿ok? Fue el precursor de esta ley. Si bien todavía no está siendo implementada masivamente, créanme que esto ya está sucediendo en el mundo, no solamente en Estados Unidos. Yo les voy a empezar a enviar videos, mostrar fotos, para que ustedes vean con sus propios ojos que a los niños en Europa, a los recién nacidos, ya se les está poniendo un microchip, que a muchos funcionarios, empleados de empresas, hoy día se les exige tener un microchip para abrir las puertas y para hacer transacciones económicas. En algunas discotecas, en Europa, en España, tú ya no puedes entrar si no tienes este microchip asociado a tu cuenta corriente. Esto es una realidad que está sucediendo y que millones de personas la desconocen, que no tienen ni idea de que esto tiene una relación con una advertencia que Dios nos da y que nos dice que no nos debemos marcar, que Dios tiene el control, por eso nos muestra en su palabra esta profecía bíblica, y el que quiera creer bien y el que no quiera creer tendrá que sujetarse a las consecuencias que va a traer esto. Porque como les iré contando,
más adelante, en capítulos bíblicos, Dios dice y habla de las consecuencias que tiene marcarse. Principalmente, el que se marca se condena para el infierno y no hay salvación. Hoy día estamos a tiempo de ser salvos. ¿De qué? Del infierno. Y aunque tú no creas en el infierno, como le digo a todas las personas, aunque sea duro y fuerte lo que te estoy contando hoy día, el infierno existe. No juegues con este tema, porque no pruebes ni juegues a probar si yo me muero para dónde me voy. Dios dice en su palabra que los que no fueron hallados, y se los voy a leer ahora literal y textualmente, los que no fueron hallados, dice en el capítulo 20, versículo 15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto lo dice Dios, no lo estoy diciendo yo. Si tú quieres probar y morirte sin haberle pedido a Dios que inscriba tu nombre en el libro de la vida, haber hecho caso a su palabra y sus mandamientos en la Biblia, entonces no hay argumento que valga. Dice la palabra de Dios que todos compareceremos delante del trono. Y los que no fueron justificados por Cristo, como dice acá, y no fueron hallados inscritos en el libro de la vida, no fueron salvos. Dios, vuelvo a decirle, nos dio un regalo que se llama libre albedrío, que esto significa y se traduce en la capacidad que tiene el ser humano de decidir, de hacer las cosas. No somos robots. Dios no creó ni los ángeles como robots, ni los seres humanos como robots. Nos dio el señorío de las cosas, como dice desde Génesis la palabra de Dios. Entonces con esto nos dio la capacidad, incluso en el amor y la justicia de Dios, de rechazar a Dios. Pero rechazar a Dios significa rechazar lo que dice Jesucristo, ¿cierto? Que Él es el camino, la verdad y la vida. Si tú rechazas a Dios y rechazas a Jesucristo, su Hijo, estás rechazando la vida y estás rechazando la verdad. Por ende, tú perteneces a lo que es la muerte y a la mentira. Y el padre de mentira, dice su palabra, es Satanás. Entonces aquí en este punto, todo lo que yo te estoy comentando es para que tú tomes una decisión en tu corazón. No por miedo, no por obligación, pero la decisión la tienes que tomar y esto es entre tú y Dios. Al final de cada capítulo les voy a invitar a hacer una oración para que le podamos pedir ayuda a Dios. Porque esto no es fácil, esto es para valientes. Incluso en la palabra de Dios dice, los cobardes incrédulos, idólatras, hechiceros, borrachos, fueron lanzados al lago de fuego. Los cobardes, ¿me entiendes? Esto es para valientes. El camino, el camino estrecho, la puerta angosta, ¿me entiendes? Es para los que quieran creer, para los que quieran tener una vida eterna junto a Dios en el reino de los cielos, como lo promete Dios. Volviendo al tema, como decía en el libro de Daniel, él dice que en los últimos días la ciencia aumentará. En los últimos días, relacionemos estas dos palabras, en los últimos días la ciencia aumentará y eso es lo que nosotros estamos viendo ante nuestros ojos, que la ciencia está aumentando. Como les dije, mi primera carrera fue, y me titulé como especialista en comercio exterior, y posteriormente también estudié otra carrera eh, como ingeniero en administración de empresas. ¿Y por qué les cuento esto? Si bien este tema no está directamente relacionado con los títulos que uno pueda tener en la universidad, solamente les comparto mi experiencia, ya que los trabajos que tuve y he estado teniendo en este tiempo tienen directa relación con tecnología. Trabajé en la empresa multinacional que primero se llamó IMSAP, después Global Crossing y ahora se llama 3Level. Y también he trabajado en empresas de telecomunicaciones como Telefónica, liderando equipos y también temas relacionados con los productos que ellos venden. Y en todo este proceso he podido asimilar, comprender, aprender cómo ha ido avanzando la tecnología. Y un ejemplo muy básico es la telefonía celular. Hoy día tú tienes un celular, si bien antes te demoraba 3 años en cambiarlo, hoy día después pasamos a que en un año ya cambiaban los celulares, después en 6 meses ya la tecnología iba cambiando. Hoy día cada vez se acelera más el proceso de
el conocimiento en los cambios tecnológicos y las necesidades que tenemos como personas para que podamos estar de la mano con el sistema. También aprendí que, por ejemplo, en un inicio existían los kilobytes, después avanzamos a los megabytes, después avanzamos a los gigabytes y hoy día ya estamos en los terabytes. ¿En qué se traduce todo esto? En que para que sea implementado un microchip, una marca universal, y que cada persona tenga que ser obligada a ponerse este microchip, necesariamente la tecnología tiene que ir de la mano, tiene que entregar las capacidades para que esto sea posible. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque esto necesariamente, como tiene el objetivo de controlar a la persona en sus transacciones y en todo lo que haga, el sistema, si bien hemos estado en un proceso de asimilación, un proceso de implementación, un ejemplo también claro es para los que estamos en Chile, por ejemplo, si tú no tienes la tarjeta VIP, ya es casi imposible subirse a una micro sin tener problemas. Eh, Tú tienes que pasar la tarjeta VIP porque ya no puedes pagar con efectivo, a eso me refiero. Entonces, cada vez estamos avanzando más en la desmonetización. Es un tema también que voy a hablar en otros capítulos. La eliminación del dinero en efectivo. Entonces, en todas estas variables que les estoy comentando, para que sea implementada esta marca a través de un gobierno mundial, como lo dice la Biblia, nos podemos ir dando cuenta que ya esto está a las puertas. Y que tenemos que entender que esta es la profecía más específica y objetiva que nos muestra lo cercana que está la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice la Biblia. Él habla de señales antes del fin, como lo expresa en Mateo capítulo 24, que vendrán terremotos, vendrán maremotos, la gente, habrá temor en la gente, la maldad aumentará día a día. Imagínense, todo esto lo estamos viendo. Hemos sabido, por ejemplo, que ya países como Estados Unidos, Rusia e incluso China tienen una tecnología llamada HARP y que hoy día evolucionó mucho más avanzada, que pueden afectar el clima. O sea, podemos deducir que cuando Dios nos advierte que iban a haber terremotos, que iban a haber acontecimientos geográficos que iban a afectar a las personas, no es porque Él las iba a producir, sino que el mismo ser humano, ya sea con el poco compromiso que hemos tenido con la naturaleza, ¿cierto? La irresponsabilidad que hemos tenido en cuanto a no cuidar el medio ambiente, pero eso es una consecuencia de muchos cambios climáticos, pero también con tecnología que iba a poder afectar al nivel de generar terremotos. Por eso hoy día los terremotos están sucediendo a tan bajo nivel de la Tierra, a tan baja profundidad. Estamos hablando incluso de menos de 10 kilómetros, como lo sucedió hace poco en Japón, que fue un terremoto grado 6, y en un país con cultura sísmica, con preparación de última generación, hubieron muertos, hubieron caídas de edificios, porque ya esos terremotos están en una superficie muy cercana a la Tierra. Entonces, estimados amigos y amigas, esto es serio. Esto tenemos que tomarlo en cuenta. Esto debemos compartirlo con toda la gente que sea necesario para que puedan reconocer y puedan ir mirando, puedan ir abriendo sus ojos que esto va a suceder. En estos capítulos no solamente nos vamos a informar, yo también les voy a comentar qué y cómo debemos enfrentar esta situación. Porque Dios no nos ha dejado abandonados. Dios no abandona a sus hijos. El Señor, en mi experiencia, yo les puedo compartir que a pesar de que también he vivido cosas muy fuertes en mi vida, Él no abandona nunca a sus hijos. Él nos promete que nos va a proteger, como dice en el Salmo 91, para que lo lean. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En resumen, caerán 1000 y 10.000 a tu diestra. Y esas plagas, esas saetas que están acá, que son demonios, no nos llegarán. Pero la condición es el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Tú quieres habitar bajo su protección, bajo su bendición? La palabra de Dios dice que Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Pero hay alguien que
trabaja muchas veces en la mente que por temas de nuestras generaciones o de nuestras tradiciones no aceptamos su palabra. Y por eso tenemos que entender que en un contexto histórico que está comprobado, los mismos judíos rechazaron y crucificaron a Cristo por sus tradiciones. Para seguir a Cristo tienes que dejar tus tradiciones y decirle, Señor, tú guíame. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. No es un pastor, no es un sacerdote, no es otro libro. Principalmente es el mismo Dios, el que usa sus instrumentos, como usó en este caso al apóstol Juan para que escribiera esta revelación que le dio en esa isla de Patmos en el año 65, después de la muerte y resurrección de Cristo. Dios está interesado en que nosotros podamos conocer que después de esta vida, en la muerte, no se termina todo, sino que la vida continúa, que los propósitos de Dios son eternos, que Él nos promete una vida plena, feliz, gozosa, para todos los que creen en Él. ¿Ok? Volviendo al tema, este microchip, y aquí voy a ir terminando este primer capítulo, en esta primera introducción. Este microchip hoy día está con la capacidad tecnológica de poder afectar tus emociones. Se ha descubierto que por el hecho de tener esta concentración de corriente alterna, para que lo identifiquemos técnicamente, la mano derecha y la frente, estas destellos de corriente, ¿cierto? Estas señales eléctricas tienen directa relación con el cerebro. El cerebro funciona mediante golpes eléctricos. Y esto, por favor, investíguenlo. No es algo que se me haya ocurrido a mí. Y este microchip, como tiene una antena, está alineado, asociado para que reciba señales de RFID, que son señales de radiofrecuencia, que van a ser enviadas por vía satelital. O sea, los satélites, y dice este estudio, ¿cierto?, que se necesitan aproximadamente 60 satélites rodeando el globo terráqueo, solamente 60, para que sea enviada esta señal de radiofrecuencia a estos microchips y puedan afectar las emociones de las personas. ¿Te parece impresionante lo que te estoy contando? Ese regalo que Dios nos dio, que les comenté, que se llama libre albedrío, la capacidad de decidir, va a ser afectado mediante esta tecnología. Y la palabra de Dios dice que los que se pongan este microchip se condenan para siempre. ¿Por qué? Porque pierden su capacidad de decidir. Ese es el objetivo. Controlan todo lo que tú hagas, ya que tiene un sistema de localización vía GPS. Todos tus movimientos van a ser detectados. Y al final, cuando termine, yo creo que esto va a durar máximo unos 3 capítulos, este es el primero, les voy a enviar un link de un globo terráqueo y un ejemplo de cómo esto va a suceder. Y se van a impresionar. Porque yo me impresioné conociendo el tema. Es un ejemplo para que ustedes se hagan la idea de cómo esto va a suceder. Estimados amigos y amigas, en esta primera introducción, espero que puedan haber comprendido la urgencia que hay en que podamos comprender este tema, que podamos conocer de lo que hoy día les estoy hablando. Y no me arrogo esta información como una revelación que Dios me dio solamente a mí. Habemos cientos, no puedo decir miles, pero yo creo que son cientos de personas que hoy día estamos hablando de este tema que Dios nos ha encargado para que nosotros lo podamos difundir y podamos contarles que Jesucristo viene pronto y que todos los acontecimientos que estamos viviendo hoy día están escritos en su palabra, están advertidos para que Dios nos pueda proteger si nosotros queremos morar bajo su sombra, bajo sus alas, bajo su protección significa esto. Esto es si tú lo decides así. Dios no te va a obligar. Dios podría, Dios tiene tal poder, y te lo voy a ejemplificar con un ejemplo bien básico.
para que lo entiendas. Dios podría transformar en menos de un segundo, solamente con un pensamiento, el planeta Tierra en una botella de Coca-Cola. Así. Pero Dios no se escapa a su palabra ni a ningún proceso natural que Él mismo estableció. Y te lo voy a explicar bíblicamente. Jesús nació a través de una mujer que fue un instrumento de Dios para este propósito. María, ¿cierto? Todos la conocemos. Pero ella fue un instrumento de Dios, como lo fueron los apóstoles, como son los misioneros, ¿cierto? Instrumentos. El único digno de adoración y de veneración es Dios. Dios dice en su palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él dejó una fórmula establecida para que nosotros pudiéramos ser salvos. El que no pasa por la puerta, en pocas palabras Dios nos dice que no puede entrar al reino de los cielos. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, me detengo en este punto y les quiero invitar a que podamos orar. Posterior a la oración voy a terminar, pero quiero pedirles que los que quieran hagan sus consultas, sus comentarios, sus aportes si los tienen, y que podamos hacer no un monólogo de toda esta información, sino podamos interactuar. Inviten a otras personas a este grupo de WhatsApp, compártanles este mensaje, denles este número, no hay ningún problema, y sigamos avanzando. Tómense el tiempo para orar. Si no lo puedes hacer ahora, yo hoy día te voy a invitar a ti, si ya tienes a Cristo en tu corazón, independiente que estés yendo a la iglesia o no, un día tomaste un compromiso con Dios, vuélvete a Él. Estamos a tiempo. No por ti, porque tú ya estás en el barco de salvación, que es Cristo, sino para que entendamos que somos nosotros los comisionados, somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión y tenemos el compromiso de compartir las experiencias que hemos tenido con Dios y compartir de su salvación. Y si tú no has tenido nunca una experiencia con Dios, si tú has escuchado de Dios y nunca Dios te ha hablado, nunca has sentido su presencia, el tiempo de Dios es hoy, no es mañana. El Señor dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto está cercano. Nosotros no sabemos si mañana vamos en un avión o nos asaltan, el mundo cada día está más malo y hasta ahí llega nuestra vida. Así que el tiempo de Dios, como lo dice su palabra, es hoy día. No te estoy presionando, no estoy obligándote, insisto, esto es voluntario. Dios tiene estas formas de hablar, muchas formas, pero Él dijo, id y predicad este evangelio a todas las naciones. ¿Me entiendes? Entonces eso es lo que estamos haciendo nosotros en obediencia, en amor hacia ustedes, en amor hacia nuestro Dios precioso. Dios es un Padre tan bueno que rechazarlo a mí realmente no me cabe en la cabeza cómo la gente pueda rechazar a un Dios tan bueno. Estimados, oremos y espero sus consultas o sus comentarios. Señor Jesucristo, gracias te damos, Padre, por tu amor. Porque cuando yo entendí y tuve una experiencia contigo, fue tan hermoso saber de que esta vida no se acaba con la muerte. Amo la vida, Señor. Realmente te agradezco que me hayas dado la oportunidad de estar viviendo. Me has salvado muchas veces y a los que escuchan quizás cuántas veces de la muerte, de accidentes, de tantas cosas, Señor. Si estamos escuchando esta oración, esta información en esta grabación, es porque de alguna forma tú nos has provisto de alimentos, de ropa, de trabajo. Y si hemos tenido pruebas en la vida, dificultades, Señor, tú siempre has estado ahí. Hoy día, Padre, quiero invitar a aquellos que nunca te han recibido en su corazón, que no tenían idea que había que pedirle a Dios, como dice acá en Apocalipsis 20, capítulo 15, que el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida. Por ende, tenemos que pedirte que nuestros nombres sean inscritos en el libro de la vida. Quiero invitar a estas personas que hablen no con su boca, no de la boca para afuera, sino desde su corazón, con una convicción que te necesitamos a ti, Padre mío. Dales tú la seguridad. Como dice tu palabra, unos siembran, otros riegan, pero eres tú quien da el crecimiento.
Señor, yo hoy día invito como un eslabón, como un instrumento. Acá los importantes eres la persona que te está recibiendo a través de esta oración, que va a repetir estas palabras a continuación, y tú, Señor. Por eso te doy las gracias. Repite conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón, Señor, por mi ignorancia y por no interesarme en tu palabra. Señor Jesucristo, en esta hora, Padre, te abro mi corazón. Te pido que entres en mi vida para que me puedas guiar, que me selles para tu salvación eterna. Te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado, mi Dios. Ayúdame, Señor, a comprender y, como dice tu palabra, manifiéstate en mi vida para poder resolver todas las dudas o inquietudes que tengo. Muéstrame, Señor, y ábreme mi entendimiento en tu palabra para no ser engañado. Y como dice en Oseas, en el libro de Oseas, no perecer o no ser destruido por falta de conocimiento. Ayúdame a seguirte, Señor, cuando haya abundancia, cuando todo esté bien. Pero también, Señor Jesucristo, ayúdame a seguirte cuando no haya abundancia, cuando haya escasez o cuando haya enfermedad. Dios mío, en ti confío, Señor, y quiero reclamar una de tus promesas que está en tu palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si hoy día yo he tomado la decisión de abrirte mi corazón y de pedirte que inscribas mi nombre en el libro de la vida, en mi corazón también está que los míos, los seres que yo amo, sean mis hijos, mis padres, abuelos, mis amigos, más queridos, también puedan salvarse. Y que en algún momento, Señor, también pueda ver a mi prójimo y amarlo, como dice tu palabra, como a mí mismo, para poder compartirles este mensaje de salvación en el tiempo, Señor, en que yo tenga la madurez para hacerlo. Gracias, Padre, por esta oración y me quedo contigo, Señor. En ti confío, en el nombre de Jesús. Amén.